¿Cuántos de los que estamos acá tenemos dones espirituales? Todos, sin excepción, tenemos dones espirituales. Que tú no lo quieras llevar a cabo, que tú no quieras encender eso que el Padre Celestial ha depositado en tu vida, esos son otros 100 pesos. Que tú no quieras llevar a cabo la misión de lo que el Padre Celestial ha depositado en tu vida, eso es otra cosa. Pero sí, déjame decirte de que cada uno de los que estamos acá tenemos dones especiales de parte del cielo para cada uno de los que estamos acá, y no solo para que nos los llenemos, no es para que nos inflemos de tantos dones, es con el propósito de que a través de esos dones el poder de Dios pueda fluir a la vida de muchos, para ser de bendición para otros. Acordémonos que el lema de acá de la iglesia, al final nosotros presentamos acá la bendición sacerdotal y por último decimos: ¿somos bendecidos o para mí? La bendición solo es para mí, ¿verdad que no? Somos bendecidos para ser de bendición, y eso es lo que Dios desea. Todo lo que estamos acá tenemos dones. Adicional a eso, tenemos unos programas, uno de los cuales se llama Bienvenido a la Familia. Ahí se practica, se llevan a cabo los dones espirituales. Cada uno de los alumnos que pasan por ese programa deberían de hacer los dones espirituales, y ahí es donde uno puede llegar a ver cuáles son los dones que el Padre ha dispuesto para nuestras vidas. Así que saliendo de esta casa, el propósito es de que usted sepa que sí tiene dones espirituales. Amén. Ahora bien, ¿para qué son los dones espirituales? ¿Será que los dones espirituales sirven para que vos sepas que tenés este don espiritual y tú lo puedas meter a tu bolsillo? ¿Será que los dones espirituales son para que tú los tengas y en tu casa, en el armario, abras la gaveta, los pongas dentro de la gaveta y lo encierres y lo tengas guardado? ¿Para qué son los dones espirituales? Los dones espirituales son para que la iglesia, todo lo que estamos acá, seamos edificados. Es un hecho que no son para guardarlo, no son canjeables. Ustedes han visto esos cheques que dicen trae el monto y abajo dice no canjeable. Eso indica que solo la persona a nombre de quien está ese cheque, solo él lo puede cambiar y lo puede llevar en uso. No son canjeables en un centro de compra, no son negociables, etc. Los dones espirituales son capacidades, talentos espirituales dados por el Espíritu Santo para edificar, para fortalecer, para animar el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Voy a volver a mencionar: los dones espirituales son capacidades, talentos espirituales dados por el Espíritu Santo para edificar, para fortalecer, para animar el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. El día de ayer en la noche aquí hubo una reunión de los Triple E. Quien lleva a cabo eso es nuestro anciano Portocarrero. ¿Y qué me dirán ustedes? ¿Qué significa Triple E? Triple E significa emprendedores exitosos, elévate. Es dirigido para aquellas personas que son emprendedoras. Entonces, en la plática que se tuvo ayer, el hermano Efraín mencionó, porque él desarrolló un libro que él escribió, y sale ahí que él menciona de que qué es lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Moisés? ¿Qué tienes en tus manos? Mi pregunta es para cada uno de los que estamos acá: ¿qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Pastor Abraham o hermano Abraham, yo no puedo predicar. Está bien, tú no puedes predicar, excelente, te felicito y me alegro por eso, porque yo tengo la convicción en mi corazón que si tú no tienes el talento para predicar o el talento para estar aquí tocando la guitarra o cantando o tocando el teclado, si tú no lo tienes, excelente,
No te aflijas por eso, no te preocupes por eso, que eso no sea una angustia para tu vida, para que tú no puedas dejar fluir el poder del Espíritu Santo sobre tu vida para ser un canal de bendición para otras personas. Por eso es que todos debemos de estar claros cuáles son mis dones espirituales. ¿Qué es aquello por el cual Dios ha depositado en mi vida? De acuerdo a la palabra del Señor, los dones son para ponerlos al servicio del pueblo de Dios. Amén. No son para nosotros. Los dones espirituales no son para nosotros. Sí son de nosotros, pero no son para nosotros. A ver si me estoy dando a explicar. Sí, Dios nos ha capacitado con los dones que hay dentro de nuestras vidas para trasladarlo y darlo a saber al pueblo del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, capítulo 10, del versículo 29 al 35, dice lo siguiente. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vio cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ahí hay 3 personajes o 4 personajes que la palabra del Señor habla. Uno es un sacerdote, el segundo es un levita, el tercero es la persona que maltrataron, que lo golpearon, que lo robaron y casi lo matan, y el cuarto era un samaritano. Samaritano en aquel entonces y con esta persona que estaba maltratada tradicionalmente no se llevaban bien, pero la palabra de Dios dice que el samaritano fue conmovido a misericordia. A veces nosotros nos podemos encontrar, yo no sé si ustedes han escuchado esto, de que hay 2 personas y una ancianita está a punto de caerse. Y uno le dice al otro: mira, le dice, se va a caer la ancianita. Es cierto, se va a caer. Y la ancianita está en el punto que se va a caer. Y dice: mira, te va a caer la ancianita, se va a caer, se va a caer. Y juácate, pum, se cayó la ancianita. Y uno de ellos le dice: ¿sabes? Le dice: te dije que se iba a caer. Y pasó y se cayó. Pero ninguno de los 2 se movió para apoyar a esa ancianita, teniendo toda la facultad, teniendo toda la posibilidad, teniendo todo el alcance para poderle ayudar. Muchas veces nosotros tenemos esa actitud o llegamos a ese nivel, al estilo de nuestra vida, como estas 2 personas. Nos hacemos los sordos, nos hacemos los mudos, nos hacemos los desentendidos con el propósito de no querer ayudar. Dios desea que si Él ha puesto dones espirituales en nuestras vidas, que tú no te quedes con ellos. Él desea que tú fluyas a través de ellos
¿Para qué? Con el propósito de que la iglesia de Él, su pueblo, su amada iglesia, sea edificada. Aquí en esta historia que aparece en la palabra del Señor, que fue Jesús que la dijo, ¿quién fue el que fluyó a través de los dones que había puesto en su vida? Es un hecho que fue el samaritano. Yo pregunto, ¿el sacerdote y el levita, será que no tenían dones? Claro que sí. Claro que ellos tenían dones, que no lo quisieron suplir, que no quisieron actuar, que no quisieron proceder a desarrollar esos dones que Dios había depositado en sus vidas, son otra cosa. Es el deseo de Dios en esta mañana y en estas últimas semanas, como yo les mencioné a ustedes, es de que todo lo que estamos acá podamos fluir, caminar de acuerdo a los dones espirituales que el Padre Celestial ha puesto en nuestras vidas. Amén. Y hoy, siempre hablando acerca de los dones, vamos a hablar acerca del don de ayuda. Vamos a hablar acerca del don de ayuda. Y confío en el Señor de que todo lo que estamos acá podamos fluir en ese don. O que pueda fluir usted en el don que Dios ha dispuesto para cada uno de los que estamos acá presentes. ¿Qué significa el don de ayuda? Se refiere a la capacidad otorgada por el Espíritu Santo para servir y apoyar a otros pertenecientes al cuerpo de Cristo. Se caracteriza por ser una disposición continua y proactiva para edificar y atender las necesidades de los demás, actuando con pasión y gracia. Los que tienen este don pueden ayudar de diversas formas. Creo que fue a inicio de este año o casi a finales del año pasado, nosotros veníamos de nuestra casa en nuestro carro, le habíamos puesto nosotros rojito porque era color rojo. Y saliendo de acá, de la rotonda por Ticuantepe, viniendo hacia acá, se nos apagó. Tuvo el don del daño, se nos dañó. Y vinimos para acá a la iglesia. De la rotonda hasta acá a la iglesia avanzamos con él que como medio kilómetro tal vez. Y ahí nos quedamos. Como líderes de acá de esta iglesia, le dimos a saber a nuestros pastores porque ellos tienen que saber cuál es la situación que se nos presentó en ese momento. Nos quedamos. Entonces el pastor viene y inmediatamente yo me pongo a pensar que él se lo dio a saber a otro hermano. Y ese hermano, sin pensarlo dos veces, cuando miramos o vi, él me llamó y se dejó ir para allá. Y nos remolcó. Nos remolcó desde donde estábamos acá a la casa del Señor. Mi esposa se vino con él adentro en su camioneta y mis hijos, yo me vine atrás. Y meditando, cuando yo venía atrás en el carro, yo venía dándole gracias a Dios por su misericordia, por su bondad. Dándole gracias a Dios por la bondad de este hermano que dispuso en su corazón disponer en fluir en el don que hay en la vida de él. ¿Cuántos de nosotros a veces, amados hermanos, nos encontramos siendo como los sacerdotes, como los levitas que aparecen acá? No disponemos de nuestro corazón, de lo que Dios nos ha dado para ser de bendición para otros. Dios desea que nosotros seamos de bendición para otras personas con el propósito de que el pueblo de Jesucristo sea edificado, sea transformado. Vamos a leer en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12.
Primera de Corintios capítulo 12, el versículo 27 al 28. Perdón, me fui a Segunda de Corintios 12 y no tiene esa cantidad de versículos. Y eso que estoy usando los antiguos, que tal si no lo estuviera usando. Dice Primera de Corintios capítulo 12, el versículo 27 al 28. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora bien, si tú eres del cuerpo de Cristo, tú tienes de que estar claro que hay dones espirituales dispuestos para tu vida. Y como hijo de Dios, tú tienes que fluir a través de esos dones. Más adelante nos menciona, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lengua. Espero que no malinterpreten el don de lengua, ¿verdad? Aquí estamos claros que es un don espiritual, no es un don para andar hablando de la gente. Que, hey, pastor, yo tengo el don de lengua, me gusta hablar de la gente. No se trata de ese don de lengua. Amén. Se trata de que cada uno de nosotros podamos fluir en el Espíritu del Señor. Pero claro, cuando nosotros actuamos de una manera carnal, no estamos muy conscientes de ese don que Dios ha depositado en nuestras vidas. En nosotros, hace más temprano hablé con una hermanita. Esa hermanita está casada y tiene a su hijo. Y ella me dice, mi hijo tiene una enfermedad. Y yo, ay, ¿qué enfermedad tiene este niño? Dije yo. Este niño dice, tiene una enfermedad, dice ella. ¿Y qué enfermedad tiene? Ella me lo deletreó. Tiene la enfermedad del MH. Ay, yo me quedé así como, ¿ya han visto ustedes la película de los muñequitos cuando se le pone un signo de interrogación arriba de la cabeza de uno? Así me quedé yo. Luego de eso me dice, ¿y se le cura? Ah, ¿en serio? Sí, me dice, se le cura con la letra C. Y yo otro signo de interrogación. A ver, le digo, cuénteme cómo es ese asunto. Sí, me dice, mi hijo padece la enfermedad de muerto de hambre, me dice. Y yo, ¡ay! Y luego eso me dice, ¿y sabe cómo se le cura? Ay, cuénteme, con la C de comida. A veces nosotros actuamos de una manera carnal con algo que se llama P, del pecado. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios es clara. Dice así, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. Amado hermano, Dios ha depositado dones espirituales en tu vida. Y si tú no estás fluyendo a través de esos dones, estás caminando en pecado. Perdón porque se lo tenga que decir acá, pero es la verdad. Pastor Abraham, quiere decir de que aunque yo soy un hijo de Dios, sí, si no estás fluyendo en los dones espirituales que Dios ha puesto en tu vida, estás caminando en pecado. Muchos tradicionalmente usamos los pecados que aparecen en la palabra del Señor: la borrachera, la orgía, la fornicación, la mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se nos olvidan esas cosas que son muy esenciales para el reino de Dios. ¿Y quién cree que lo puede sanar? La letra C. Estamos hablando ahí con signos, con códigos. La letra C es de Cristo. Solo Cristo Jesús puede sanarte del pecado, donde tú no puedas estar dejando fluir el Espíritu de Dios en tu vida para ser de bendición para otros. Dios desea que todo lo que estamos acá fluyamos de esa manera. Vamos a la palabra del Señor en el libro de en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Y a esa hermanita que me mencionó eso de su hijo, mi hijo también padeció de eso.
Es más, voy a confesar, yo también he padecido esa situación. Dice así la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Dice, y si decís, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cada cuánto tenemos que coger la cruz? Todos los días. Eso tiene que ser el pan nuestro de cada día en nosotros. ¿Cada cuánto tenemos que cargar esa cruz? Todos los días también. ¿Cada cuánto nos tenemos que negar a nosotros mismos? A veces, hablando acerca de la comida, a veces mi esposa me dice, mi esposo dice, primero sus dientes y luego sus parientes. A veces nosotros nos encontramos de esa manera. ¿Sí me estoy dando a explicar? A veces tú estás comiendo algo sabroso y te quieren quitar de esa comida y, ay, primero mis dientes y luego mi pariente, dice uno. A veces a través de los dones espirituales Dios te los ha dado y tú lo escondes porque hay mucho orgullo en tu vida y no quieres dejar que fluya el Espíritu de Dios para bendecir a otros. Y déjeme decirle lo siguiente, que si hasta el día de hoy tú no has tenido ese crecimiento, tú hasta el día de hoy tú no has formado ese carácter y estar claro que los dones que Dios ha dispuesto en tu vida no son para ti, sino que son para bendecir a otro, déjame decirte que Dios eso no lo va a detener para ser de bendición para otras personas. Hace años atrás, este edificio llegaba hasta ahí. Prácticamente esto que está acá tiene que unos 2 años, 3 años más o menos, por ahí, no sé, no recuerdo muy bien. Recuerdo que en uno de esos tantos días su servidor estaba desempleado y dispuse en mi corazón con mi esposa en venir aquí a trabajar. ¿A qué? No sé, pero a trabajar, aunque sea pasarle abuelada al que está haciendo la mezcla o lo que sea. Pero yo vine con mi esposa aquí a hacer que la obra avance. Nos venimos, en aquel entonces teníamos una motito scooter. Bueno, no era ni de nosotros, era de mi cuñado, del hermano de ella. Tranquilo, nos venimos los dos y nos fuimos. Nos tuvimos que ir como antes del mediodía porque a nuestros hijos los llegaban a dejar de recorrido y no había nadie quien le pudiera abrir la puerta para que ellos entraran. Entonces nos fuimos. En el camino, la moto se me apaga. Y ustedes saben, yo vengo en la moto impresionando a mi esposa como que voy a una Harley Davidson. Hice el intento de quererla encender y la moto no me encendió. Bueno, está bien, dije, pero no me va a matizar, dije yo. Hice el tercer intento y así hice varios intentos. Ni modo, dije yo. Le voy a decir a mi jaña que se tenga que bajar de la moto. Me detuve y no me encendió la moto ni para atrás ni para adelante. Ni modo, íbamos caminando, yo iba jalando la moto y mi esposa venía ahí a la par de nosotros. Estamos hablando que era como al mediodía. ¿Se imaginan ustedes la intensidad del sol a esa hora? Era fatal el sol. De momento pasa a la par de nosotros un camioncito cerrado, tal vez como unas 2 toneladas el camioncito, y se detiene. Cuando nosotros vamos avanzando, ellos se hicieron para atrás y nos dijeron, ¿para dónde van? No los conocemos del todo y hasta el día de hoy no lo puedo identificar a esas personas que nos apoyaron. Ya les dijimos nosotros, vamos aquí a Villasol, nos puede dejar sobre la calle. Nosotros dice, vamos para Veracruz. Excelente, les digo, nos pueden dejar sobre la calle. El hombre se bajó de su área de confort donde iba con ese camioncito y agarró la motocicleta conmigo y la pusimos dentro del cajón del camión. Él se fue hacia adelante y mi esposo y yo nos fuimos atrás sosteniéndonos ahí. Entonces le dije yo, saqué la cabeza y le dije, aquí nomás, en la entrada de la urbanización. No, me dice, yo los voy a llevar hasta su casa. Y el hombre llegó hasta la casa de nosotros, se parqueó enfrente y todavía me ayudó a bajar la moto.
yo les pregunto a ustedes, ¿será que ese hombre, yo no sé si será un hijo de Dios? No sé, hasta el día de hoy yo no lo he vuelto a ver. ¿Creen ustedes que ese hombre tenga el don de ayuda? Dios desea que a ese nivel lleguemos cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Por esa razón, dice en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, dice, es necesario, capítulo de Lucas, capítulo 9, 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el don de ayuda. Como dijeron ayer en la reunión de los triple E, ¿qué es lo que tú tienes en tus manos? ¿Qué es aquella capacidad, aquel talento, aquella bendición que Dios ha depositado en tus manos para poder ser de bendición a los otros? Ese día esta persona, eran dos, nos sorprendieron, yo no los conocía, pero aún así ellos fueron conmovidos a misericordia y nos apoyaron. Días atrás, tal vez hace como unas 3 semanas, en la iglesia donde mi esposo y yo estamos pastoreando, está aquí en Naciones Unidas. Para venir para acá tenemos que pasar ahí por las colinas. Y cuando veníamos de camino, veníamos en el microbús de la iglesia, venía mi esposa, mi hija y yo solamente. Y venían caminando unas muchachas que parece que trabajan ahí nomás, eran como 5 o 6. De donde estaban, que es un poquito más adelante de la embajada de España, para viniendo aquí a los semáforos de la primera entrada de las colinas, ellas venían caminando. Eran tal vez, qué sé yo, como a las 3 de la tarde y venían bajo el sol. Nos detuvimos y les dijimos, ¿quieren que las llevemos allá a la salida? ¿Qué creen ustedes que dijeron las muchachas? Encantadas, felices de la vida. Amado hermano, Dios quiere que nosotros seamos de bendición para las demás personas. Cuando ellas se bajaron ahí en la gasolinera, nosotros les dijimos bendiciones, que Dios bendiga la vida de ustedes. Igualmente, gracias por esto. Al final yo no sé si ellos pudieron percibir que nosotros somos hijos de Dios. Pero el punto aquí, hermano, es que Dios desea de que a través del fluir de los dones espirituales podamos ser de bendición para nosotros, y a través de eso el nombre del Señor sea alabado, sea glorificado. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Veamos lo que dice en el libro de Juan, capítulo 23, capítulo 4, versículo 23. Versículo 23 al versículo 24 dice así: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es un hecho, amados hermanos, que la adoración no solo es ir a un tiempo de alabanza de adoración. Dios desea que la adoración la llevemos más allá, que sea un estilo de vida para que el nombre de Él sea glorificado, que el nombre de Él sea exaltado. Nosotros hace años atrás estábamos alquilando una casa y teníamos una vecina, y en la casa de ella había un árbol que constantemente botaba hojas, y las muchas veces que nosotros nos poníamos a barrer afuera, le barríamos la acera a ella también. A esos niveles Dios nos desea. Menciono esto no para echarme flores, sino para que nosotros y cada uno de los que estamos acá nos neguemos a nosotros mismos y procedamos a llegar a cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Amén. Todos los que estamos acá somos hijos de Dios. Y si hay alguien aquí que no es hijo de Dios, Dios quiere transformar tu vida para llevarte a ese nivel de entendimiento, de claridad de lo que Dios desea hacer en ti para la gloria de su nombre. El don de ayuda es algo que sale
del corazón y muchas veces tiene que negarte a ti mismo y nos lleva a salir de nuestra comodidad y estar claro que lo que tienes es para bendecir a otros. Un día de esto, hace como 2 domingos, salimos de acá de la iglesia, nos fuimos a nuestra casa. Comimos en nuestra casa, mi esposo y yo esperamos que unos 10 minutos para que nos bajara la comida y nos sentíamos agotados. Nos fuimos a acostar a la cama y yo ya estaba, miren, casi llegando al punto donde ya me iba a desaparecer, donde uno ya no sabe nada, bien dormido. Pero traje a memoria, ¿se acuerdan de la película de La Era del Hielo? Cuando la ardillita estaba queriendo alcanzar la nuez, le viene la nuez y viene el otro animalito, el perezoso, y lo estuvo soplando en la boca y le dio vida. Así me encontraba yo, llegando a ese punto donde ya iba a quedar dormido cuando suena mi celular. Yo me encontré como esa ardillita, frustrado porque ya estaba en la máxima punto donde ya me iba a dormir por completo. Y llega un vecino, don Abraham, necesito que me apoye. Fíjese que él tiene un problema con mi carro. Le digo, con mucho gusto, le digo, ya salgo, le digo, a apoyarle. Si me captan, yo no lo estoy haciendo de mala gana, lo hice con todo mi corazón porque Dios nos ha mandado a ser de bendición para otros a través de los dones que Dios nos ha dado. Pero en ese momento yo me encontré como esa ardillita. Pero Dios nos lleva a esos niveles para que nos neguemos a nosotros mismos y estemos claros que lo que Dios ha depositado en tu vida no es solo para ti, es para compartirlo a su iglesia y aún más a aquellos que todavía no conocen de Jesucristo, porque a través de que ellos puedan ver tu ejemplo, que ellos puedan ver tus acciones, ellos puedan decir el día de mañana, como ese hombre que va caminando ahí, como esa mujer que va caminando ahí, yo quiero ser como ellos. ¿Qué es lo que ellos tienen que yo no tengo? Posiblemente ellos puedan decir, yo tengo la enfermedad de la P, del pecado. Y ellos han encontrado la sanidad en su vida con la letra C de Cristo. Eso es lo que yo necesito. ¿Cuántos estamos dispuestos acá a negarnos a nosotros mismos? A cargar su cruz. ¿Cuántos? Y Dios desea que todo lo que estamos acá procedamos a llegar a ese nivel para glorificar su santo y bendito nombre. Vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 2, del versículo 1 al 5, dice así la palabra del Señor. Marcos capítulo 2, del versículo 1 al 5, dice así: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos que trajeron un paralítico que era cargado por 4. Ahora bien, dice la palabra de Dios, le trajeron a él unos. Ese uno pueden ser muchos. Luego dice que era cargado por 4. Posiblemente hayan sido más de 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al hombre paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pregunto, ¿estos hombres actuaron de acuerdo a su don o no actuaron de acuerdo al don? En ese momento
todo marcaba que era imposible para que ese hombre paralítico pudiera recibir la sanidad de Dios. Pero las otras personas que estaban con él sabían y estaban claros del llamado de Dios para sus vidas. Tal vez ninguno de esos hombres fue predicador después. Ninguno de esos hombres a lo mejor tuvo el don de sanidad. Pero sí tuvieron ese don y estaban bien claros la necesidad que ese hombre tenía, que estaba paralítico. Y ellos no solo lo vieron, ellos no solo estaban claros de eso lo que él tenía, ellos actuaron. Acordémonos que la palabra de Dios dice que no solo tenemos que ser oidores de la palabra de Dios, tenemos que actuar. Mi esposo y yo vamos a cumplir 22 años de casado. Tuvimos casi 4 años de noviazgo. Tuvimos un año en que nos estuvimos conociendo. Pero yo recuerdo que en diciembre, el 24 de diciembre, a las 12 de la noche, cuando estaba el birim, bim, bim, birim, bum, birim, bum, yo le dije a ella: ¿quieres ser mi novia? Y evidentemente, pues hasta aquí estoy. Me dijo que sí. Pero si yo me he quedado callado y no he actuado, nunca ella me hubiese dicho que sí. Dios desea, amados hermanos, que no solo oigamos la palabra de Dios, Él desea que actuemos para glorificar su nombre. Amén. Dice así más adelante en el libro de Marcos, siempre en el mismo capítulo, versículo 11 al 12. Y a ti te digo, Jesús, hablándole acerca al hombre que estaba ahí postrado: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amados hermanos, ahí podemos ver que los dones no son para nosotros. Los dones que Dios ha depositado en nuestras vidas es para que a través de esos dones la bendición de Dios fluya para todos aquellos que los están necesitando. Y no solo el paralítico necesitaba fe. La fe fue movida a través de esos hombres que lo levantaron. Y aun en medio de cualquier circunstancia, ellos llegaron al punto donde ellos sabían que el milagro que este hombre necesitaba se iba a glorificar. No perdamos de vista ese milagro que mucha gente está buscando. No perdamos de vista esa bendición que nosotros podemos ser para otras personas. Un día miércoles por la noche nos fuimos nosotros, mi esposo y yo, con nuestros hijos en el microbús de aquí de la iglesia. Íbamos para la casa y en el camino vemos a un matrimonio o a una familia en una motocicleta. Iba el señor, el muchacho manejando su moto, entre medio de él iba una niña y atrás me pongo a pensar que es la esposa, y llevaban como varias bolsas de supermercado. Ellos iban buscando carretera Masaya. Al final llegaban de la rotonda de Ticuantepe, buscando Ticuantepe como unos 2 kilómetros todavía. Ellos iban para allá. Me le acerqué a ellos en un semáforo y le dije a mi esposa: mire, dile a él que si no tiene desconfianza de nosotros, porque ya era noche, que nosotros le podemos llevar a su esposa, a su niña y a las provisiones que ellos llevaban. Él se dio, gracias a Dios se dio, avanzó, se detuvo, se montó la señora de él, su niña y la mercadería que ellos llevaban. Y yo le dije: vea, Leo, véngase detrás de nosotros para que usted esté tranquilo. Y ellos avanzaron. Nosotros los fuimos a dejar de la rotonda de Ticuantepe, tal vez como unos 2 o qué sé yo, unos 3 kilómetros buscando Ticuantepe. No, creo que tal vez unos 2 kilómetros. Amados hermanos, si tú me dices que no tienes nada para ser de bendición para otra persona, eso no es de Dios.
Dios desea que lo que tú tienes en tus manos lo puedas tomar y fluir con el propósito de que el nombre de Él sea glorificado. Si bien es cierto, gracias, muchas gracias, estamos muy agradecidos con ustedes por hacernos esto, es excelente, está bien, pero el propósito ahí es que Jesús sea glorificado. Es que el día de mañana ellos digan: mire, fíjese que nos encontramos a un matrimonio y gracias a Dios, ellos se detuvieron y nos trajeron. Ese es el propósito. Que lo que Dios ha depositado en nuestra vida pueda fluir para engrandecer el reino del Señor. Pónganse de pie en esta mañana. Todavía me hace falta, pero pienso que ya es hora. Un día de esto, hoy estamos a domingo, creo que fue como miércoles o jueves. Yo estaba aquí en oficina en el día y escucho que alguien estaba con la guitarra, tocándola. Y me dejé venir, entré y yo miro que era mi hermano Eliezer el que estaba tocando la guitarra. Y lo quedo viendo, plan conquista, ustedes saben, en el buen sentido de la palabra, y me le acerco. Hermano, sí, me dice, ¿me puedes permitir la oportunidad de tocar la guitarra? Oh, claro, me dice. Él se despojó de la guitarra y me la puso a mí. ¿La toqué o la toqué bien? ¿Ve? ¿Se fijan? Espero que no me mienta mi hermano. Pero el punto es de que lo que él tiene en ese momento, él no se da cuenta. Y te lo digo en serio, hermano, no te diste cuenta cómo me pudo bendecir él en ese momento. Me la puso encima de la guitarra y le dije: ¿qué onda, Leo? ¿Cómo pongo los dedos? Y él con su mano me puso un dedo por aquí, el otro dedo por allá. La cosa es que yo me miraba como Spider-Man. Pero al final después le hice así y le hice bien. Y él me bendijo de esa manera. ¿Cuánto nosotros podemos desperdiciar ese momentito de bendición para otros y no nos damos cuenta? Aún por un detalle tan pequeño como que lo que él hizo conmigo, muchas veces nos privamos de ver una sonrisa en el rostro de nuestro hermano. Es el deseo de Dios que todo lo que estamos acá fluyamos con los dones que Él ha depositado en nuestras vidas. Amén. Y déjame decirte que todos tenemos dones espirituales. Y ya saben con qué propósito es. Todo lo que estamos acá tenemos el don de ayuda. De una u otra manera podemos ayudar a otros. No te prives de recibir una bendición tan grande en no querer apoyar a alguien. No seas como los dos muchachos que vieron que la abuelita se iba a caer y se iba a caer y se iba a caer, y cuando escucharon, ¡bum!, se cayó la abuelita y se quedan viendo los dos. Te dije que se iba a caer la abuelita y no hicieron nada. Vamos a orar en esta mañana. Señor, en esta mañana te damos gracias. Te damos gracias, mi buen Dios, porque para esta hora tú nos has llamado como cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, tu amada iglesia. Tú has depositado dones espirituales a todo lo que estamos acá. Diversos dones hay y de esa manera usted los ha distribuido con el propósito de que tu pueblo sea de bendición. A unos tú los has dado los dones de sanidad, y eso es para que fluya la sanidad
en la vida de otros que no tienen ese don de sanidad, pero sí tienen el don de ayuda. Y esos que tienen el don de ayuda fluyen para apoyar, para asistir a otros que tienen el don de milagro. Y eso fluye, ese otro fluye para hacer un milagro en aquel que tiene el don de generosidad. Todo en ti va enlazado, Señor. Todo en ti hay conexión, porque somos el cuerpo de Jesucristo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, trae convicción a nuestras vidas de cuáles son los dones que ha depositado en nuestras vidas, en nosotros, para poder ser ese canal de bendición para otras personas, Señor. Que tu palabra el día de hoy no vuelva vacía. Que tu palabra venga hoy a transformar nuestras vidas. Que tu palabra venga a nuestras vidas para negarnos a nosotros mismos, Señor, para agarrar esa cruz y cargarla, mi Dios, y seguirte a ti. Amado Padre, te damos gracias y bendecimos tu nombre en esta bella y maravillosa mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle palma a nuestro Padre Celestial.